Un saludo mis amigos, qué alegría poder darles la bienvenida a nuestro programa Encuentros de Enfoque. Esta vez estoy con un invitado muy especial de la casa, mi amigo, mi colega, Pastor Pedro González Jr. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, bienvenidos mis queridos amigos, le damos la bienvenida y esperamos que estemos bien en el gozo de Cristo. Hoy vamos a compartir con ustedes una lección, una vez más, la lección de esta semana, bajo el título de El orgullo a la humildad. Pastor González, el libro de Daniel es un libro donde podemos encontrar muy fácilmente los contrastes. ¿Por qué? Porque nos habla de leer a entender, nos habla de Jerusalén a Babilonia, nos habla del misterio a la revelación, nos habla del horno de fuego ardiente al palacio, y esta semana nos habla del orgullo a la humildad. En otras palabras, esos son contrastes que encontramos en el libro de Daniel. Ahora, esta semana comentando del orgullo a la humildad, ¿qué puede decirnos, Pastor González, de los efectos negativos que ha tenido el orgullo a lo largo de toda la historia del pecado en el mundo y de la historia en la Biblia? Pastor García, es interesante notar que el orgullo traza todo hasta el principio del comienzo en el cielo. Es por tanto que el orgullo se desarrolló en el cielo a través de Lucifer, denominado Satanás hoy día, y todo comenzó ahí y ha afectado a la humanidad como una epidemia y se ha expandido por doquier. Padecemos de orgullo. Así es, el orgullo hace que matrimonios se destruyan, el orgullo hace que familias enteras se dividan por décadas. El orgullo ha traído muy malos resultados en la humanidad y el rey Nabucodonosor no escapa a la realidad del orgullo. Correcto. Ahora, ¿qué razones, en su opinión, Pastor González, cree que tenía el rey Nabucodonosor que alimentaban su orgullo? Bueno, es interesante ver que en este tiempo el rey Nabucodonosor era un hombre de conquistas, era un hombre que conquistó reinos, era un hombre que se dedicaba a construir cosas tan bellas que asombraban a las naciones alrededor donde se encontraba. Y el rey Nabucodonosor tenía todas las de tener un orgullo que lo llevaba a ser reconocido ante todas las naciones y no darle principalmente la gloria a Dios. Por lo Exactamente. Un rey que había edificado palacios, que había construido una enorme ciudad con un río que lo atravesaba, el río Éufrates, un rey que había edificado aquella enorme estatua en la llanura, donde jardines colgantes, conquistas, en otras palabras, todos estos eran elementos que alimentaban el orgullo. Correcto. Y uno tiene que cuidarse porque tal vez en nuestra práctica diaria, Pastor González, cuando hemos logrado, por ejemplo, algunas metas académicas, cuando hemos logrado prosperidad en un negocio, cuando hemos logrado finalmente pagar nuestra casa, y esos pueden ser elementos que tal vez nos alimentan el orgullo al punto de considerar a otros inferiores a nosotros. Esos son los peligros que implica el orgullo. Entonces, en otras palabras, el rey Nabucodonosor es un rey que definitivamente está atrapado por el orgullo, y no solamente atrapado por el orgullo, sino que necesita urgentemente cambiar. Sí. ¿Qué cambios cree usted que él debía dar o que debía hacer, cambios puntuales, para eliminar o para salirse de las garras del orgullo? Bueno, lo primero que Nabucodonosor tenía que entender, al igual que nada más nosotros también tenemos que entender, es que debemos darle la gloria a Dios. Aquello que recibimos, aquello que nos es otorgado es por gracia y no debemos tomarlo como nosotros mismos. Nabucodonosor tenía un problema de ego, donde él creía que todo lo merecía, todo el poder que tenía, las cosas que sus manos habían creado, estaban dados a que era por él y no atribuyó la gloria a Dios. Tampoco se sometía a lo que bien Dios mandó, que fueron mensajeros, como vemos como Daniel, como los 3 hebreos, entre otras cosas. Así es. En otras palabras, el rey Nabucodonosor es un rey orgulloso y necesitaba renunciar a su orgullo. Correcto. Necesitaba arrancar el orgullo de su corazón. Definitivamente, cuando el orgullo nos domina, nosotros podemos herir incluso a las personas que más amamos. Porque si nosotros notamos en la cronología del libro de Daniel, notaremos que desde el principio Dios le muestra al rey que los jóvenes hebreos son superiores. Luego Dios le muestra al rey que el Dios de los hebreos es superior porque le pudo revelar a Daniel el sueño y el significado del sueño del rey. Después Dios le demuestra al rey que él es superior al librar a los muchachos de su mano. Y todo esto no basta para que el rey finalmente se humille y deponga su orgullo. Qué interesante, porque a veces Dios nos está dando pruebas de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, y sin embargo no la estamos mirando.
Es interesante, así es, Pastor García, es interesante notar que no había un sometimiento total. Así es. Con plenas evidencias que se le fueron mostradas al rey Nabucodonosor desde los primeros capítulos de Daniel, como así lo vemos desde aquellos muchachos, hasta los sueños que fueron interpretados, imposibles de poder ser interpretados por aquellas personas. Aún Nabucodonosor así continuaba con el factor del orgullo y no era sometido a Dios. Es increíble también notar cuando Daniel explica el sueño de aquel árbol gigante que inclusive le dice, rey, tú eres este árbol y tu tiempo va a llegar en que vas a ser talado. Evidencias así claras y contundentes no fueron suficientes para que el rey pudiera someterse a la voluntad divina. Yo creo que cuando Daniel le explica el sueño de la estatua al rey y le demuestra que el reino de Babilonia, ese reino que él había edificado con tanto sacrificio, que representaba el orgullo del rey, el rey no se resignó a la idea de que su reino tendría fin. Y esa es la razón por la que él sigue alimentando el orgullo y sigue alimentando el orgullo. De manera que no le hizo caso al consejo del profeta y todo esto le trajo efectos negativos al propio rey. Bueno, sin embargo, cuando el rey finalmente Dios le muestra la interpretación del sueño del árbol a través de Daniel, el rey tenía que superar su orgullo. Y creo que una de las razones que lo llevaron a superar el orgullo, Pastor González, es precisamente aceptar la soberanía divina. Correcto. Y creo que este es uno de los elementos, queridos amigos, que puede ayudarnos considerablemente para deponer nuestro orgullo. Cuando tú aceptas en tu vida que Dios es el soberano de tu existencia, que Dios es el que pone pan en tu mesa, que Dios es el que sostiene a tus hijos con vida, que Dios te ha dado el empleo que tienes, que Dios te guía, como dice el texto bíblico, por senda de justicia, por amor de su nombre, entonces tú estás aceptando la soberanía de Dios en tu vida. Correcto. Y yo creo que es una de las grandes diferencias que hay entre nosotros y Satanás. Satanás no aceptó nunca la soberanía de Dios sobre su vida, sobre el Creador. Por lo tanto, esto lo llevó a convertirse en el archienemigo de Dios. Correcto. Adelante, pastor. Eso es correcto, pastor. Un factor de independencia total y continúa también a través en esta historia de Daniel, lo vemos, pero esto es un factor también que afecta también aún nosotros los creyentes, el sentido de independencia completa de Dios. Ahí es donde en el cristianismo no podemos ser independientes. Correcto. Necesitamos depender 100% de Dios. Jesús dependía de su Padre, aún en las horas de aflicción. Inclusive llegó a expresarse, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así es. En otras palabras, si nosotros queremos tener éxito en la vida espiritual, necesitamos depender de Dios y aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Aceptar que nuestra vida le pertenece a Dios. Correcto. Que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Que nuestro matrimonio le pertenece a Dios. Que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios. Y eso fue uno de los pasos que dio Nabucodonosor. Nabucodonosor aceptó la soberanía de Dios y buscó a Dios, y Dios le extendió su misericordia y le devolvió la razón que él había perdido al convertirse prácticamente en una bestia que estaba en el campo. Correcto. No solamente Dios le devolvió su misericordia o le extendió su misericordia, le devolvió la razón, sino que es interesante notar, pastor, que en esos años que Nabucodonosor estuvo fuera de sí, en otras palabras, que estuvo como un loco, en todos esos años, Dios incluso le preservó el reino a Nabucodonosor. Correcto. En otras palabras, qué bueno es aceptar la soberanía de Dios, porque cuando aceptamos la soberanía de Dios, podemos tener la garantía de que Dios va a preservar nuestro legado. Número uno, Dios nos va a extender su misericordia. Correcto. Y Dios va a devolvernos la razón. Y precisamente de eso se trata la vida, apreciados amigos. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y cuando Dios no es el soberano de nuestra vida, estamos fuera de la razón. Estamos fuera de mí. Si yo no acepto Correcto. Que Dios es mi soberano, yo estoy fuera de mí. Y precisamente eso, como lo vemos en la Biblia, cuando el hijo pródigo se fue de casa de su padre, en Lucas capítulo 15 encontramos la parábola, el texto bíblico dice que cuando él, volviendo en sí, consideró, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida, abundancia de pan, y yo estoy aquí perezco de hambre. En otras palabras, me llama la atención la expresión volviendo en sí, porque volviendo en sí significa que todas las decisiones que había tomado anteriormente las tomó fuera de sí. Correcto. Pastor, es interesante notar también que
Muchas personas creen que caer en el orgullo viene de algo. Simplemente nosotros también, está dentro de nosotros, hemos acarreado a través. Y si no hay un sometimiento divino, en el caso de Nabucodonosor, muchos piensan que Dios le otorgó de alguna manera, lo obligó a eso. No, simplemente nosotros cuando no nos sometemos a Dios y a su voluntad, podemos caer en el factor del orgullo, que puede afectar diversas áreas de nuestra vida, como usted había mencionado. Afecta las áreas del matrimonio, las áreas de la relación con la familia, incluso con aquellos con los cuales interactuamos a diario en el trabajo. Estos son factores importantes: el sometimiento a Dios, el proclamar la misericordia de Dios y el otorgarle a Él, como dador de todo lo que nos ha dado, otorgarle la gloria y la honra, que era lo principal. Así es. Así que, apreciados amigos, en esta semana hemos visto cómo el rey Nabucodonosor pasó de ser un rey orgulloso a la humildad. Y definitivamente, si tuviéramos la oportunidad de entrevistarlo en esta hora y preguntarle cómo le fue mejor en su etapa de orgulloso o en su etapa de humilde, definitivamente él no cambiaría su etapa de humilde, porque precisamente cuando vino la humildad, vino la razón, vino la misericordia de Dios, y Dios le devolvió todo su reino y su esplendor, pero ahora con una nueva perspectiva. Tal vez para ti que nos estás escuchando allí en la comodidad de tu hogar, necesitas entender que si Dios no es el soberano de tu vida, la verdad, tu vida no va a tener sentido. Si Dios no es el que gobierna tus sentimientos, tus sentimientos serán gobernados por otras cosas. Es por esa razón que te invitamos enfáticamente a que le entregues a Dios tu vida, a que le entregues tu corazón, a que le entregues tus sentimientos, a que le entregues todo, a que hagas de Dios, como dice el texto bíblico, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque cuando Dios es el soberano de tu vida, entonces tú vas a estar dispuesto a proclamar la gloria de Dios, como lo hizo el rey Nabucodonosor en su postrer estado. En otras palabras, hemos visto un rey que comenzó conquistando, que comenzó arruinándole la vida a estos muchachos. Sin embargo, desde el mismo inicio del libro de Daniel hemos visto cómo Dios estaba interesado en salvar a ese rey. ¿Se interesa Dios en la vida de las personas, pastor? Se interesa totalmente, aún desde cuando nacen. Vela por ti, sabe cuánto cabello hay sobre ti, sabe tus problemas, llora contigo, conoce tus aflicciones, inclusive expresa en su palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero yo estaré contigo. Es interesante, pastor, en la nota que usted menciona de que todo es perfecto, todo lo perfecto viene de Dios. La humildad es una característica perfecta que emana del carácter de Dios. Nos afecta de una manera tal que cambia nuestra perspectiva, cambia lo que pensamos, cambia la manera en que actuamos exteriormente. Es el testimonio que damos de Cristo. Y esto fue la mayor prueba de cambio al Nabucodonosor, retomar nuevamente su reino y reconocer que todo le pertenece a Dios. Y esa humildad es la que nos lleva delante del trono de la gracia. Así es. Esta semana el contraste que hemos visto es de orgulloso a humilde. Tal vez en este momento tú necesitas un cambio en tu vida. Tal vez no eres una persona orgullosa y eres una persona humilde, pero tal vez necesitas algún tipo de cambio en tu vida. Necesitas volverte a Dios, como dice el profeta Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. En otras palabras, Dios está interesado en cambiar tu estado actual y en ponerte en una situación donde tú puedas depender de Él, buscarlo a Él, vivir para Él y entregarle a Dios tu voluntad. Es por esa razón que estamos ya llegando al final de esta transmisión, de este programa, y te queremos invitar para que hagas de Dios el centro de tu vida. Te queremos invitar para que lo busques, para que estudies esta lección allí en tu folleto, para que vayas de un estado al otro, de orgulloso a humilde. Fue Nabucodonosor. Puede ser que en tu situación sea de triste a alegre, puede ser que en tu situación sea de depresión a victoria en Cristo Jesús. Amén. Y estoy seguro que si invocas el nombre de Dios sobre tu vida y lo pones como el soberano de todos tus sentimientos y de toda tu existencia, Dios te va a levantar y va a poner, como dice el Salmo, va a poner tu pie sobre la roca firme. Pastor, es importante también notar en levantar. Me llama la atención eso, terminando, me llama la atención la palabra levantar. Muchos por el orgullo, cuando Moisés yergue la serpiente, le dicen, miren, me imagino que habían amigos que corrieron hacia nosotros y le dijeron, si tan solo miras a la serpiente, levantada recibirás la vida. Pero el problema del orgullo y el de poder tener conocimientos de cómo salir del orgullo, de alguna manera perdieron el beneficio de mirar a la serpiente y ser restaurados. Por eso es que junto con el pastor
Pastor García, te invitamos a que pongas a Dios en primer lugar y que clames a Él y deje que Él se encargue de tu orgullo. Tienes depresión, tienes problemas, tienes alguna cosa que aflige tu vida. La humildad de Jehová trae alegría en la mañana. La humildad de Jehová transforma el corazón más fuerte. Lo hizo con Nabucodonosor, también lo puede hacer contigo. Así es. Y finalmente Cristo le dijo a sus discípulos, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Levanta a Cristo en tu vida y tú verás cómo el Señor va a traer esas cosas que son necesarias y que son importantes para tu vida. Dios la va a traer. Dios va a traer armonía en tu hogar, Dios va a traer prosperidad económica y Dios va a traer estabilidad emocional en tu corazón. Nos gustaría concluir con una palabra de oración, pastor, y me gustaría que usted le diera una bendición a nuestros amigos que que nos están mirando a través de las redes sociales. Un placer. Oremos. Nuestro Padre Dios, te agradecemos porque todo lo bueno emana de ti. Amén. Te pedimos que como Nabucodonosor podamos entender que siendo humilde te levantamos por sobre todo. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Sé con aquellos que en estos momentos nos miran por el computador. Aquellos que de alguna manera abrieron YouTube, nos encontraron, aquellos que de alguna manera ya estaban suscritos. Te pedimos, Señor, que esto pueda ser una bendición y que transforme su vida. Amén. Si hay alguien que lucha con depresión, con orgullo o cualquier otro factor que pueda afectar su vida, Señor, en tu nombre pedimos que obres en sus vidas. Así es. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares, de llegar mediante las redes sociales a los corazones de cada persona. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz, querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima transmisión de nuestro programa Encuentros de Enfoque. Dios te bendiga. Dios te bendiga.